perdió el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. JH no anda más en carne, ya su amada adquirió posición. Ahora con cuerpos transformados, gobernando a las naciones, vivificados en el cuerpo, caminamos sin temor. Dios hace siempre como quiere, nueva posición nos dio. La herencia que lo otorgó, sabemos de lo que hablamos, su conocimiento imputó. Primicias somos que dan fruto, acomodando lo espiritual, revestidos del nuevo hombre, a su altura nos llevó. Nuestra mente fue renovada en esta nueva dispensación. Dios ha juzgado ya la tierra, estamos viendo su voluntad. Con tu herencia sobreedificando en total conocimiento, caminamos muy confiados con la certeza que Él nos da. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Agradamos a Él en todo, al Dios eterno, al Dios vivo. En vida plena nos encontramos celebrando la transformación. Eso. Y se fue. Agradándole a Él en todo. Sobreedificados. Caminamos muy confiados en un mismo fundamento, el fundamento del Dios eterno, de nuestro Dios vivo. Eso, celebrando la transformación. Su amada preciosa. ¡Sí! Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me
Gracias, Padre, por el privilegio que me diste. Me escogiste para esta gloria. Hoy puedo reposar por tu conocimiento. Me enseñaste que soy un Dios, que vivo en un reino inconmovible. Hoy disfruto mi herencia, que es conocerte a ti, mi Dios, y tus misterios, y tus misterios. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Mi herencia es tu poder y tu deidad. No me falta nada porque soy uno contigo. Porque soy uno contigo. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido. Por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba Padre.
La mejor noche, dioses. Un saludo a la preciosa amada en las naciones, a los dioses que nos van a ver a través de este video. Declaramos que entramos en una nueva etapa de gloria. El Evangelio dice que nosotros vamos de gloria en gloria, y la gloria de hoy es mejor que la de ayer, y la de mañana va a ser mejor que la de hoy. Vamos de gloria en gloria y esperando ver nuestro cuerpo transformado, porque si se transforma su mente, que está transformada pero con el entendimiento, si renueva, sería la palabra, su mente con la doctrina de la transformación, eso va a llevarlo a transformar su cuerpo, porque su cuerpo no tiene gobierno. Su cuerpo está movido ¿por quién? Por la mente, por el espíritu. El espíritu es el que lleva todo. Entonces su cuerpo tiene, si estamos renovándonos, el cuerpo también va a ir siendo llevado hacia donde tenemos que estar. Así es, Dios es preciosa, amada. Hoy hay cosas hermosas. Dios nos está llevando a unas cosas bien lindas. Y hoy vamos a ver un clip. Pero usted ya está ejercitado, ya sus sentidos están ejercitados en el discernimiento, ¿sí? Del bien y del mal. Y hoy vamos a ver algo que es bien importante. Papi, José Luis de Jesús va a enseñar lo que significa la carne y el espíritu. En ese clipito, él nos va a decir que la carne para nada aprovecha. Entonces es importante que nosotros sepamos, porque esas son las orejitas que él decía, ¿se recuerda? Las orejitas, y que hoy son las que nosotros necesitamos para comprender los misterios para este tiempo. Hoy estaba, porque tiene bastante relación con el tema, estaba oyendo el gran día del Señor. Cuando él, nuevamente, oyendo y oyendo, cuando él está diciendo, mire, vienen cosas gloriosas en la transformación. Ahora se han revelado algunas cosas, pero no se han revelado todas, dice. Y entonces pone el ejemplo cuando dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios ha preparado para las que le aman. Y él dice, yo soy un hombre, y a mí no me ha subido. Entonces fíjese, él está diciendo, anunciando que venía la revelación de lo que no se había revelado en aquel tiempo. Y esa es la sobreedificación. Así que vamos a avanzar y vamos a ver el tema del clip, por favor. Entonces, en este caso, después que dice que Dios estaba con él, qué importante saber dónde está Dios hoy. Mire, hay gente que ama a Dios y que muchas iglesias hay y tan desubicadas, no saben dónde está Dios. Dios está en la congregación de los dioses. Por eso es que tú sabes que tú y yo somos dioses, porque es ahí donde Dios mora. Dios no mora en animales, Dios mora en... Dios usa un animal, pero Dios mora en la congregación de los dioses, en tu mente. ¡Qué maravilla! Y eso lo estás experimentando tú, bendecido. Que Dios a ti te tenía ordenado para entender dónde es que Él se iba a meter. Fíjate dónde se metió. En un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda. Ahí está escondido Él. Ahí está haciendo Él su extraña obra. Por eso yo estoy tan tranquilo. Hace poco me decía mi amada Lisbeth, pero tú tan tranquilo, ¿cómo tú puedes lograr? Es más, me preguntaba, ¿y tú no tienes canas? No, estoy teniendo problemas ahora porque el pelo se me está poniendo más negro y ahora yo quiero canas y se me pone más negro. ¿Seguro? Porque es que yo no estoy llevando este ministerio, bendecido. El que lleva este poderoso ministerio es el Dios que está dentro de José Luis. José Luis no puede hacer nada
Por eso tú no puedes poner los ojos en mí. Y si los pones, va a suceder algo para que te defraude. Porque Dios no trata con carne. La carne para nada aprovecha. Jesús lo dijo. Cuando Jesús de Nazaret dijo, mira, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Porque ahí es donde está la vida. Pero si tú miras al velo, imagínate, vas a encontrar defectos. Múdate conmigo 2 o 3 días, que tú veas que dices, yo no creo que este es Jesucristo, hombre. Porque si no tienes la habilidad y la capacidad y el discernimiento para poder ver a Dios en mi boca, el espíritu de su boca, el resplandor de su venida, lo que sale por su boca es lo que destruirá al inicuo, lo que destruirá la ramera es lo que sale por la boca, porque Dios está conmigo. Eso es fácil de verlo. A mí hay personas, familiares, ¿cómo tú te atreves a decir que tú eres Jesucristo? Porque ellos están mirando la carne. Por eso el sistema está esperando un Cristo que baje en las nubes, lleno de gloria, brillando, con un cuerpo resplandoroso y que va a levantar. Eso no lo van a ver jamás. El arrebatamiento está en tu mente. A ti te arrebataron ya. Te cogieron y te hicieron así de una noche, de un día al otro, del momento. Mira, ese es Jesucristo. Qué gloria, ¿verdad? Dios no trata con carne. ¿Quiere decir que Dios nunca trató con la carne de José Luis? Él estaba ahí. Pero por eso es que no se podía ver a Dios. A Dios nadie lo ha visto. ¿Qué dice? Jamás. ¿Por qué? Porque Dios está dentro. No es lo que se ve. O sea, no lo vimos en José Luis. Lo oímos. Pero no lo vimos. Porque era por fe. Eso es lo que vamos a ver hoy en el tema. Porque era por fe. Y si es por fe, no es por vista. Si es por fe, es algo que no se ve. Muy bien. Entonces, así que ahora es que esos clips están cogiendo una fuerza monumental, espectacular. Bien, vamos a pasar al consejo para la siembra. Está en segunda carta a los Corintios en el capítulo 9. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 9, versos 12 y 11. En ese orden lo vamos a ver, ¿verdad? Porque aquí el orden, nosotros ahora como dioses ordenamos cómo debe ser. Entonces, segunda carta a los Corintios 9, entonces verso 12 y 11. No 11 y 12, sino verso 12 y 11. ¿Estamos? Muy bien, dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Entonces, fíjese, se refiere a un servicio. Un servicio. El servicio al que se refiere Pablo es la siembra, porque todo lo anterior está hablando de dar, de siembra. Y la administración es un orden de Dios. Quiere decir que la siembra es un servicio y es un orden de Dios. O sea, Dios lo ordenó. Muy bien. Para 2 cosas principales. O sea, la siembra es un orden de Dios para 2 cosas principales. Número 1, para llevar el evangelio, para hacer que la palabra corra y sea glorificada. Y número 2, para cosechar dinero. Porque ¿qué es lo que usted siembra? Dinero. ¿Y entonces qué va a cosechar? Dinero. Entonces esas son las 2 cosas por las que nosotros hacemos este servicio. Ahora leamos el 11, por favor. Dice, para que estéis, quiere decir que haciendo lo anterior, dice, para que estéis enriquecidos, ¿en cuánto? En todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Entonces, para que estemos ¿qué? Enriquecidos, para tener liberalidad, y esto va a producir acciones
de gracias a Dios. Quiere decir que hoy que usted siembre, está dando acciones de gracias a Dios y recibiendo la siembra para llevar la palabra y para cosechar. Así es que disfrute la abundancia de la herencia. Señor, desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, soy tu nueva creación. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Gracias, mi Señor. Desde siempre fui escogido para alabarte y exaltarte. Lo hago con convicción, tu nueva creación yo soy. He dejado lo viejo, ahora todo es nuevo. Vivo agradecido. Educado fue por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente. Educado fui por ti, mi Dios, quitaste mi carne, primicia tuya soy, transformaste mi mente, me hiciste inmortal. Soy un Dios. Soy un Dios. Soy un Dios. Disfrute la abundancia de la herencia. Muy bien, el tema de la sobreedificación hoy lleva por título El verdadero día del Señor. José Luis nos habló del gran día del Señor, pero a la conclusión que él llegó, que el gran día del Señor era el día de la transformación. Por eso puso un conteo regresivo, para esperar ese día. O sea que él esperaba el gran día del Señor o la venida del Señor. Muy bien, vamos a comenzar hoy entonces viendo este proyecto. Filipenses capítulo 3. Filipenses en el capítulo 3, versos 7 al 9. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 9. Muy bien, dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Sigamos leyendo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida
por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjese, ahí habló del amor de Cristo y aquí del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Sigamos leyendo el 9, por favor. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces fíjese, Pablo, ¿qué era lo que tenía Pablo? La ley de Moisés. En cuanto a la ley, él era ¿qué? Irreprensible. Aventajaba a todos los de su nación, dice. O sea, era excelente en la ley. Pero, sin embargo, Pablo recibe un conocimiento de Dios, una doctrina que representa el amor de Dios, que era superior a todo lo que él tenía. Por eso él considera la ley que basura. O sea, vino un conocimiento a él que era por fe, no por obras, y que le mostraba que era mejor. Es eso, y era el amor de Cristo, que lo que él tenía, que era la ley. Y entonces, ¿cómo consideró la ley? Basura. Lo he perdido todo. O sea, ¿cuánto perdió por la fe? Todo. Quiere decir que cuando viene algo, usted pierde, diga todo. Eso es lo que le cuesta a la mente, ¿verdad? Le cuesta perderlo todo. No ve que ya lo tiene. Es algo que ya lo tiene, ¿sí? O sea, usted tenía, cuando en el tiempo de la gracia, usted tenía mucho, ¿sí o no? Pero ahora tiene más. Pero no quiere dejar lo que ya tenía. ¿Ya? Por la fe. Muy bien. Y nos habla de que ese nuevo conocimiento sería por la fe. Quiere decir, fíjese, Jesús de Nazaret es el autor de la fe. ¿Sí? Sin embargo, él no guardó la fe. Él era el autor. ¿Quién fue el que guardó la fe? Era Pablo. O sea, a Pablo se le dio el conocimiento por la fe. ¿Por qué? Porque se dejaron las obras. ¿Qué es la fe? Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que no lo puede ver. Para que sea fe es algo que no se ve, pero que usted lo cree. ¿Ya? Entonces, si ya lo ve, ya no es por fe. Entonces, y la ley no era por fe, sino era por obras. El que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, hacía las cosas y ahí vivía. Muy bien. O sea que era oyendo, no era viendo, sino oyendo. Por eso usted no podía ver a Dios en José Luis. Los que se quedaron ahí es porque miraron a Dios en José Luis, pero no era viendo. Por eso él dijo, Dios no trata con carne. Usted no puede ver a Dios en mí. Es lo que está dentro. Jesucristo hombre es una doctrina. Eso era lo que tenía que salir. Por eso dice, la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces a Cristo o a Dios no se le podía ver en ningún hombre, en nadie. ¿Ya? Pero sí se le podía oír a través de una doctrina. Ahí es donde se le da paso a la fe. Muy bien, leamos Filipenses 3:10 al 21, por favor. Filipenses 10:3 al 21. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sigamos leyendo el 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección ya había ocurrido. Sin embargo, Pablo está diciendo, si de alguna manera yo llegase a eso,
¿Por qué? Porque él tenía el comienzo de la fe, pero no la explicación de la resurrección de los muertos, porque eso le tocaba a José Luis dar eso. Muy bien, verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro. Oiga, por eso es que mucha gente hoy está tratando de hacer méritos para lograr algo. No, aquí es porque Dios nos tiene donde nos tiene. Pero Pablo está diciendo eso porque eso fue lo que él conoció. Él comenzó una carrera y esperaba terminarla. No conocía nada más. Para ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. 13. Sigamos. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, la ley, y extendiéndome a lo que está por delante. 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué era lo máximo? ¿Qué era lo máximo para Pablo? ¿Qué era lo máximo para Pablo? Era llegar al premio. ¿Y cuál era el premio? El llamamiento. ¿Quién hizo el llamamiento? José Luis de Jesús. José Luis de Jesús fue el que hizo el llamamiento. Nos llamó a nosotros. ¿Lo llamó a usted o no? Nos llamó, pero él como no, aquí nosotros ya estamos en la era post José Luis. Él está en la era pre José Luis. ¿Ya? Entonces, de Dios en Cristo Jesús. 15. Sigamos. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Sigamos leyendo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Cuál era el ejemplo? ¿Qué ejemplo podía dar en carne, en su naturaleza humana? Nada. El ejemplo era lo que hablaba. Lo que hablaba, entonces eso era lo que teníamos que fijarnos. Sigamos leyendo. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ¿qué es? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en que hay gente así ahora, no. Y eso también estaba ya, pero hoy hay personas que solo piensan en el vientre, en la carne. No les interesa otra cosa más que la carne. 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. Oiga, ¿a quién esperaba Pablo? A José Luis, que era el Salvador. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué haría ese Salvador? Leamos el verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Muy bien, entonces Pablo nos habla aquí de su experiencia en el conocimiento de la fe, en el Evangelio. Y nos hace notar cómo él no sabía si él iba a resucitar con Cristo. No estaba seguro. Y comienza a ver su experiencia como una carrera en la que espera llegar a un premio, el cual es el supremo llamamiento. Él vivía en fe, en una promesa, en una esperanza. Y cuando viniera Jesucristo, hombre, José Luis de Jesús, él iba a llevarnos al cumplimiento de la promesa, que sería la transformación de nuestro cuerpo. En un cuerpo glorioso que recibiera la herencia con los beneficios. Aquí termina la fe. Cuando termina José Luis, ¿qué pasa? Termina la fe, porque es el autor y consumador de la fe. Cuando termina José Luis, hasta el último día de José Luis con vida, la fe existía. O sea, la fe era el camino, ¿eh? Pero inmediatamente que él desaparece, termina la fe. ¿Por qué? Porque recibimos la herencia, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, que es lo que usted ya tiene hoy.
hoy. Muy bien, primera a los Tesalonicenses capítulo 5, verso 2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sí? Fíjese, aunque José Luis de Jesús nos habló de esta cita como la venida de Jesucristo hombre como ladrón, el mismo Jesucristo hombre esperaba ese momento. Porque él dice, cuando sea el gran día del Señor en la transformación. O sea que él esperaba también el gran día del Señor. Entonces, cuando está hablando aquí del Señor, no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando del Señor. ¿Y quién es el Señor? Veamos la referencia en segunda carta a los Corintios 3:17 para que me comprenda. Cuando habla del Señor, ¿de quién está hablando? Sí. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, fíjese, esta venida como ladrón del Señor era con la transformación, porque fueron transformados todos. Porque como dice allá, todos seremos. O sea que la iglesia fue transformada o no fue transformada. Sí fue transformada, pero les vino como ladrón porque no creyeron. Están transformados, pero él llegó como ladrón. O sea, no lo pudieron reconocer cuando llegó el Señor, el Dios vivo. ¿Está bien clarito eso? ¿Cuándo sería el gran día del Señor? Bueno, él lo dijo, cuando José Luis desaparezca, él entregará el reino al Dios y Padre. Entonces, cuando él desapareciera y transformara nuestros cuerpos, entonces vendría el Señor, el Dios vivo, así como ladrón en la noche. Ahora, yo le quiero preguntar, ¿llegó el gran día del Señor o no llegó el gran día del Señor? Efesios 1:3. Efesios 1:3. Para ver si llegó el gran día del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, aquí no nos dice que no fue la manifestación en carne de Jesucristo que nos bendijo. Aquí dice que fue el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el gran día del Señor llegó cuando el Señor vino como ladrón en la noche. Ahora es que está como ladrón en la noche. Para los demás, para nosotros lo ubicamos perfectamente bien. Muy bien. Y la bendición completa fue ¿qué? Espiritual. Que nos bendijo con toda bendición, ¿qué? Espiritual. Y en los lugares celestiales, en Cristo. Entonces, José Luis llamaba las cosas que no son como que fueran. Él decía que nosotros estábamos sentados juntamente con él en los lugares celestiales, pero él no estaba sentado en ese tiempo. ¿Cuándo se sentó él en los lugares celestiales? Cuando partió. Entonces, cuando partió, él está sentado en los lugares celestiales y nosotros también. O sea que esta bendición espiritual, toda bendición espiritual es hoy, porque no es para la carne. Para tener bendición espiritual tenía que ser quitada la carne. Porque eso es lo que no entiende. Todos los religiosos piensan que cuando hablan de bendición, están hablando de bendiciones que Dios da en la carne. No. Aquí dice, con toda bendición espiritual y en los lugares celestiales. Entonces, para estar en los lugares celestiales es donde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Donde está su palabra, donde está su conocimiento. Por lo tanto, los lugares celestiales son aquí, donde están los dioses. Dios está en la reunión de los dioses.
Ahí es donde está Dios, dando ¿qué? Toda bendición espiritual. Entonces, eso no fue allá en el tiempo de José Luis. Él llamó las cosas que no son como que fueran. Por eso él esperaba el gran día del Señor, porque él sabía que al venir el gran día del Señor iba a haber la transformación, iba a venir una doctrina que nos iba a llevar a no solo a gobernar la tierra, sino a heredar todo lo que él tenía preparado para nosotros. Muy bien. Si era la bendición espiritual, no podía haber carne, porque no era para la carne, era para el espíritu. Dios nunca tuvo trato con la carne. ¿Qué dijo José Luis en el clip? Que Dios nunca trata, nunca, diga nunca, Dios nunca trata con carne. Por eso dijo José Luis, yo desaparecí cuando Dios me tomó con su conocimiento. ¿Él qué hizo? Desapareció, ya no tenía opinión, ya no podía pensar ni decir, porque era Dios mismo el que estaba hablándole a su iglesia. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegó el gran día del Señor? Llegó a través de un conocimiento de la destrucción de la carne y la libertad del espíritu. Ahí llegó el día del Señor. Llegó con la destrucción de la carne y la libertad del espíritu. El que cree que tiene carne hoy anda como aquellos que decían ahí, ¿va? Solo se ocupan de lo carnal. Efesios 4, 20 al 24, por favor. Muy bien. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Sigamos. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Sigamos leyendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, note, lo que había que hacer, lo que teníamos que hacer nosotros era oír a José Luis y ser enseñados por él. No ver a Dios en él, porque no era lo que había que hacer. Era oír a José Luis y ser enseñados por él. ¿Por qué? Porque en su voz era donde estaba el evangelio. En su voz era donde estaba la doctrina. Muy bien. Si mirábamos a Cristo en José Luis, ya no era por fe, sino era por vista. Y mientras él no partiera, la fe no terminaba. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de que de lo que no se ve. Muy bien. Ahora, teniendo una nueva posición, ¿usted tiene una nueva posición hoy? Sí. ¿Qué fue lo que le dio la nueva posición, la transformación? Tenemos una doctrina por medio de la cual podemos despojarnos del viejo hombre viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque ya sabe usted que no tiene carne. Entonces la doctrina viene a darle la convicción de que usted se puede despojar. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Hoy estamos despojándonos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. Pero usted no está para vivir en el viejo hombre. Usted está para despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vivir en el espíritu, que es el nuevo hombre creado según Dios. Eso es. Efesios 2, 1 al 10, y ahí terminamos, me parece. Sí. Y Él os dio vida. Aquí nosotros vamos a ver el proceso en el que Dios nos metió
porque realmente Él nos llevó y nos metió ahí, ¿verdad? El proceso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿Sigue operando hoy? Sigue operando en los hijos de desobediencia. 3, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Entonces, ¿qué era tener el espíritu de desobediencia? Era andar en los deseos. Por eso es que ahora nosotros tenemos que despojarnos de esa carne viciada, haciendo la voluntad de la carne. O sea que en un tiempo hicimos la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que aquí todo lo ha hecho Dios. Verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Con qué amor nos amó Dios? Con el conocimiento, con la doctrina, la gracia. Entonces, sigamos leyendo el 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, con José Luis, con Cristo, por gracia sois salvos. O sea, la gracia nos salvó. ¿Sí? Sigamos leyendo. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con quién fuimos resucitados nosotros? Nosotros fuimos resucitados con Jesús de Nazaret. Él murió y resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, el autor y el consumador de la fe. El que nos hizo sentar en los lugares celestiales fue José Luis. 7, en su partida. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Muy bien. Aquí está todo el proceso por el que Dios nos fue llevando, ¿verdad? Nosotros, al igual que todos los demás, ¿qué éramos? Hijos de ira. Teníamos un espíritu de desobediencia y vivíamos en los deseos ¿de qué? De la carne. Pero Dios, por su amor, nos salvó por medio de un conocimiento, nos resucitó juntamente con Él, y la última manifestación nos sentó en los lugares celestiales para mostrar en nosotros las abundantes riquezas. Con carne no se puede heredar, porque carne ni sangre heredan el reino de Dios, pueden entrar al reino de Dios. Quiere decir que con carne y sangre nadie puede heredar el reino de Dios. No se puede sentar en los lugares celestiales, ni se puede vivir una vida espiritual. Así es que dioses, fíjese, con esto terminamos. Nosotros, todo el proceso fue para terminar la fe con la muerte de José Luis. O sea, venía otra cosa más. El que sigue con José Luis vive en la fe. O sea que no ha terminado la fe para ellos. Entonces, se vuelven hijos desobedientes por vientre y por su carne, porque quieren seguir un proceso de carne. En cambio, aquel que reconoce lo que José Luis hizo y honra los 40 años de ministerio y honra su muerte, entiende lo que estamos diciendo. El que quiere seguir con él en carne, entonces no
obedeció lo que él habló en la edificación. Él fue clarito: no me miren en carne porque van a tropezar. En la carne no mora el bien. Por lo tanto, a Dios nunca nadie lo ha visto jamás. Una vez José Luis muere porque tenía que morir la carne, tenía que desaparecer. ¿Para qué? Para que quedara ¿quién? El Señor, que es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa es la libertad a la que usted fue llevado. ¿Por qué? Por el sacrificio de él, el sacrificio de José Luis. Para que ahora vengan y entonces lo quieran seguir, no entendieron lo que él hizo. Ahora bien, dicen, pero usted no decía antes eso. Es que no entendíamos. Si nosotros, igual que todos, no entendíamos lo que había pasado con esa muerte, no sabíamos qué había pasado. Fue el Señor que llegó y que nos tenía preparado para eso y nos tenía para mostrarnos estas glorias que nos ha llevado hasta donde llevamos ahorita. Pero es que ustedes tanto lo querían. Sí, porque lo queremos. Es que estamos reconociendo al Dios vivo. Porque para él, ¿quién era el más importante? Mi padre, decía. Porque lo amamos, porque tenemos un conocimiento, es que ahora nosotros lo honramos con el conocimiento que tenemos. Por eso no son muchos. Son solo los escogidos para vida eterna, los que estaban ordenados para entender estos preciosos misterios de Dios. El que cree que ahora no hay revelación, no le creyó a él cuando dijo: en parte se ha revelado ahora, pero en aquel día, el verdadero día del Señor, entonces se revelarán los misterios. Así que Dios es precioso, usted está viviendo una mejor gloria. Disfrútela. Recibamos al que nos engendró, por el que fuimos enseñados y ahora estamos en esta gloria. Si se aparece otro, perdí el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes, porque no hay más nada. El tema es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y quisiera invitarles a ustedes a leer dónde comienza esta exhortación en el libro histórico de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 12 para que usted no vaya a cometer esa blasfemia. ¿Cuántos no quisieran cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo? Oye, ¿quién quiere eso, Dios mío? Dice que no hay perdón. No, fíjense, hay salvación, pero no hay perdón para el que comete esa blasfemia. Ahora, salvo está, porque la salvación es segura, pero no tiene perdón de entrar en el reino, a reinar en vida. Eso ya lo explicaremos ahora. Todos con Biblia, Mateo capítulo 12. Vamos a leer el verso 31. 12, 31. Dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será ¿qué? Perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿qué dice? No le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Rápidamente vamos ahora a Marcos para poder verlo. ¿Qué es esa blasfemia? Cuando él dijo: el que blasfemare contra el Espíritu Santo. Marcos
capítulo 3, versos 29 y 30. Esto es un tema muy interesante y muy educativo. Dice el verso 29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, hablando de Jesús. En otras palabras, Jesús les dice a ellos, miren, no hay problema que ustedes blasfemen contra mí, yo soy hijo de María, este cuerpo es judío, pero si blasfema con lo que está dentro de mí, que es Dios mismo, porque como decían que él sacaba a los demonios por Satanás, dice, entonces no hay problema que ustedes digan lo que les dé la gana de Jesús de Nazaret, pero no del que está dentro de Jesús de Nazaret, que es Dios mismo. Ahí no hay perdón. Pero ¿por qué no tiene perdón en este ciclo ni en el venidero? ¿Dónde está este ciclo y el venidero? Porque Jesús estaba hablando de aquel siglo que estaba presente porque él no había muerto en la cruz. Después que él muere comenzó el siglo venidero hace 2000 años. Y entonces le dijo, mientras yo esté vivo no será perdonado, pero después en el ciclo venidero el Espíritu Santo estará en la tierra. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo está en la tierra. Vamos a Juan capítulo 14, en el verso 26, usted va a ver que en el siglo venidero ya Jesús no estaba aquí en la tierra. Entonces, pero el Espíritu Santo estaba en la tierra con una labor muy especial. Mira lo que dice el verso 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre enviará en mi nombre. Él, tiene acento la E, hablando de una persona, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Fíjate que Él no viene a enseñar nada nuevo, Él viene a recordarte algo que a ti se te olvidó. Tu espíritu lo sabe, porque tu espíritu fue enseñado por Él desde antes de la fundación del mundo. Tu espíritu comenzó en los cielos. El Padre y la Madre no tienen poder para crear el Espíritu. El Espíritu solo lo crea Dios, y Dios no está creando espíritus nuevos. Esos espíritus fueron creados antes de la fundación del mundo. Y por si hay alguna visita, marque, no se me vaya de Juan, pero mire el capítulo 6, ahí mismo en Juan, para que vea la educación de esos espíritus, que siempre es bueno recordar un poquito. El verso 45, mira lo que dice de esos espíritus, que el hombre y la mujer no pueden crearlos. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todo aquel que oyó y aprendió del Padre. Eso es cuando tu espíritu todavía estaba en los cielos en forma angelical, que luego, al meterse en el vientre de una mujer, toma barro. Por eso Pablo dice, tesoro en vaso de barro. Entonces, volviendo al Consolador, que no podías blasfemar contra Él, mira lo que dice el capítulo 16, verso 13 de Juan. 16, 13. Jesús muere, resucita, se va, entra al mismo cielo, como dice Hebreos, pero dice que Él enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, y el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y entonces, usted sabe que el sistema piensa que cuando Él vino fue el día de Pentecostés, y hablaron todos en lengua, y estaban como borrachos, y tembló la casa donde estaban. Hubo una manifestación carismática, pero allí Él no te guió a toda verdad, porque allí no se enseñó nada. Al contrario, salieron confundidos.
Quiere decir que si Él te guiará y te hará saber y te recordará todas las cosas, era el Espíritu Santo dentro de un hombre. Entonces ese Espíritu Santo, esa misión estaba dentro de Pablo, porque Pablo fue el que te guió a toda verdad y te enseñó todas las cosas y te recordó. Por eso es que Pablo decía, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No hacer lo nuevo, tú renueva lo que ya existe, que está deteriorado. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que tú recuerdes, porque Él viene a recordarte algo que ya tú eras antes de venir a esta tierra. Y entonces aquí vemos que cuando Pablo dice, mira, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón en este siglo, y luego cuando yo muero y resucita, que comienzan los bienes del siglo venidero, allá tampoco tiene perdón. Y entonces está hablando entonces que el que blasfeme contra las enseñanzas de Pablo no tiene perdón. Y está la prueba, 1 Timoteo, para que tú veas en vivo esta manifestación. Mira primera carta a Timoteo, capítulo 1, en el verso 18 al 20 está la primera blasfemia. Mira lo que dice Pablo. Pablo le advierte a Timoteo y le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entrega a Satanás para que aprendan a lo que. Entonces estos dos blasfemaron porque violaron el Evangelio y entraron en mala conciencia. Si tú violas el Evangelio, entras en mala conciencia. Al entrar en mala conciencia te ves mal delante de Dios. Entonces estos dos se pusieron a predicar ley, le dieron vigencia a Moisés, y al darle vigencia a Moisés violan la fe y caen en mala conciencia. Y entonces esta es la primera manifestación que la blasfemia contra el Espíritu Santo en sí era en contra de Pablo. El Espíritu Santo que vino en el espíritu de Pablo con el ministerio de enseñar, recordar y guiar. ¿Cuántos entienden? Fíjate, cada pacto que Dios da al hombre tiene advertencia. Dios siempre hace una advertencia cuando da un pacto. Por ejemplo, búscate Hebreos capítulo 10 para que vea una advertencia. Hebreos capítulo 10. En el viejo pacto Él le dio una advertencia en el verso 28. Mira lo que dice, verso 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere ¿qué? El que viola la ley de Dios o la ley de Moisés. Ya no es la ley de Dios, es la ley que era de Dios, pero Dios se la depositó a Moisés. Entonces ahora se llama la ley de Moisés. Tú violas esa ley y mueres irremisiblemente. Entonces, ¿qué pasa? Que en la vida del apóstol Pablo, tú podías hablar de Pablo, este tipo es bajito, calvito, tiene lagaña. Tú podías burlarte de Pablo, este tipo, que este es quién, que este es el apóstol, este es el que engendra hoy. No hay problema. Pero si tú criticabas a Pablo lo que él enseñaba, ahí tienes problema, porque no tienes perdón. No hay perdón para ti. Hay salvación, pero no tienes perdón. O sea, Dios coge, si tú blasfemabas contra Pablo, por ejemplo, ustedes se acuerdan cuando Pablo se encontró con Pedro y le dijo, tú estás de condenar, porque tú estás blasfemando, Pedro. Y cuando alguien blasfemaba contra el espíritu de enseñanza que había en Pablo, entonces inmediatamente Dios les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Bueno, Pedro se desvió a la mentira y contribuyó a levantar el Vaticano. El primer papa fue Pedro, engañando a todas las naciones. El que tenía que llegar a España era Pablo, pero Pedro, cuando Pablo dice, no pude llegar a España porque Satanás me estorbó, estaba hablando de Pedro. El contexto era Pedro. Porque Satanás fue destruido después de la cruz del Calvario y ya no engañaba, lo que engaña es la carne. Pero en este caso, Pedro, que da una manifestación diabólica por su mente diabólica, que no quiso someterse a la enseñanza de Pablo. Pablo dijo, Pedro,
tú estás de condenar. Y si hay alguna visita, lo va a leer en Gálatas 2:11. Eso lo sabemos de memoria aquí. Pero puede haber alguien que está visitando y dice, oye, pues vamos a buscarlo. Nosotros no nos cansamos de verlo. Mira lo que dice Gálatas. Verso 11, ¿todo? Sí. Por amor a las visitas, por amor a los que nos ven, por el video. Porque a veces uno piensa que como uno lo sabe, todo el mundo lo sabe. Y aún sabiéndolo se les olvida a la gente. Porque la revelación a veces se olvida, por eso Pablo repetía mucho. Mira cómo dice el verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de qué. ¿Y quién está condenado? El que blasfema. Pedro estaba de condenar. Ay, pastor, pero esto nunca se ha dicho en el mundo. Esos son los famosos apóstoles de Jesucristo. Los famosos bandoleros que dañaron y engañaron al mundo. Famosos sí, pero verdaderos no. Famosos sí, espectáculo al mundo, espectáculo de mentira. Pablo, atiéndeme bien, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, el Consolador, a quien yo enviaré, que hará una función de maestro, no de hablar lenguas así, hacer aleluya, aleluya, como hacen algunos, no, era una función de enseñanza, porque enseña, recuerda y os guía. Una persona es la única que puede hacer eso. Los espíritus no enseñan. Los espíritus no enseñan, es un espíritu. Espíritu de gracia, ¿dónde tú ves espíritu de gracia? No, siempre es a través de un hombre. La ley de Moisés, el evangelio que estaba en Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando Pedro se opuso al Consolador, que era Pablo, el Consolador era Pablo, ese fue el que me consoló a mí y a ti, con su enseñanza. Pues como Pedro se opuso, Pedro no tuvo perdón jamás. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en aquel siglo ni en el venidero. Y el blasfemo, así que Pedro nunca tuvo perdón. No son como esta gente por ahí que dice, ay, pero no le tiren tanto a Pedro porque él tiene derecho a arrepentirse. No tiene derecho a arrepentirse porque ese pecado no tiene perdón. Para los que piensan que Pedro, no, Pedro nada, Pedro quedó excomulgado. Y se atrevió a hacer un papado que engañó a todo el mundo. Pastor, usted está hablando conforme a la Biblia. Pruébame que no. ¿Con qué? ¿Con qué Biblia me vas a probar que estoy equivocado? Con la católica no me lo vas a probar que estoy equivocado. Y con las versiones antiguas menos. Estamos hablando en verdad, en línea, estamos hablando correctamente. Estamos hablando bajo las instrucciones del Consolador. Porque de otra manera, ¿cómo Pablo va a decir ahí, Pedro, tú estás de condenar? Te callas la boca, basta ya. No obligues, no le metas judaísmo a los gentiles. Los gentiles son de más alta estima que ustedes los judíos. Hello. Por eso es que el judío todavía se cree superior a nosotros, por el engaño de Pedro. Pero si no los judíos supieran, los gentiles son la nación más bendecida que hay. El pueblo que no era amado, que ahora Dios la toma como su amada. Los misterios revelados es que estaban escondidos para nosotros los gentiles. Lo dice Pablo que era para los gentiles. Fíjate, cuando se blasfema no hay perdón. Cuando se blasfema no hay perdón. Vamos a Hebreos de nuevo, Hebreos capítulo 12. Hay una blasfemia allí que se cometió que no pudo. Hebreos 12, 15 al 17, mira lo que sucede. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Fíjate, dice, no deje de alcanzar, ¿qué? La ley de Dios. ¿La qué? La gracia de Dios. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos se han contaminado. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Fíjate que aún con lágrimas, una vez tú blasfemas contra el Espíritu Santo, aunque te arrepientes, eso no tiene perdón. Eso no quiere decir que tú no vas para el cielo y que tú no seas salvo.
Tú eres un salvo, pero en esa área no se te permite reinar en vida. Los ángeles paran todo servicio hacia ti. Tú vas a ser un individuo como aquellos dos que Pablo entregó a Satanás, dando tumbos aquí, dando tumbos allá, acercándote a la verdad. Nunca llegas al pleno conocimiento de ella, las cosas te van mal, todo te va a ir mal, porque blasfemaste con algo que no estaba supuesto a blasfemar. Eso es un pecado, entre comillas. Pablo hablaba así por identificar la desobediencia, que no tiene perdón ni en aquel ciclo ni en el venidero que nosotros estamos viviendo. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo que el pueblo desconoce. Posiblemente tú en esta noche decías, pastor, yo tampoco sabía eso. Y entonces, fíjate que Dios en cada pacto pone advertencia. La ley de Moisés no la toques. Pablo entregaba a Satanás. Entregar a Satanás quiere decir tú no tienes perdón, te quedas vivo, pero vas a sufrir en esta tierra. Y entonces, ¿qué sucede? Hoy yo, portavoz de este evangelio, me encuentro en las mismas. Tú puedes hablar de mí, mira, José Luis hizo esto, José Luis aquello, José Luis esto. Tú puedes tocarme y barrer el piso conmigo, pero no toques el espíritu de enseñanza que hay en mí, porque vas a ser desechado. Y yo he visto gente desechada en este ministerio, mira, y han tratado de volver, y han hablado aún conmigo, y me dicen, mira, perdona, fue que malentendí. No, tranquilo, olvídate de eso, lo importante es que estás aquí. Pero, oye, es como que se les nubla, le cae un velo, como que Dios dice, no. Pues así trabaja Dios en los pactos. En Moisés, critícalo. En Pablo, barre con el piso. Conmigo, tírame a la basura. Pero no toques la forma de enseñanza, porque mejor cerciórate bien donde tú estás. No vengas más. Pero si sigues viniendo, cuida lo que estás oyendo, porque te estoy hablando en línea con el pacto. Así que bendecido con toda bendición. Mi primer calqueo para las naciones desde Miami. Buenas noches, bendecidos todos. Vamos a estar en pie. Dile al que está a tu lado, no cometas esa blasfemia. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dándole lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Vivo en abundancia. No siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado
que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Vivo en abundancia, no siembro por necesidad. Yo doy de lo mucho que me das, no tengo mayor placer. Abba, Padre. Notó que él está diciendo que cada pacto tiene su blasfemia. O sea, porque el Espíritu Santo siempre va a estar. No porque terminó José Luis no está el Espíritu Santo, no, el Espíritu Santo está hoy. ¿Pero qué es? Es una enseñanza. Entonces, por eso, fíjese lo que dice, para que él se atreva a decir así, y nosotros también, en todas las naciones. Él dijo, mejor no vengas. ¿Verdad? Antes a criticar el evangelio. Y es lo mismo hoy. No, si estás aquí, llénate del conocimiento del evangelio, porque cada pacto tiene su enseñanza. En cada pacto el Espíritu te va a consolar. Dios no se va a quedar, y va a usar un hombre otra vez, porque dice él que el Espíritu no enseña. Él lo que quiso decir es, el Espíritu es el que enseña, porque es el consolador el que enseña, pero ¿a través de quién? De un hombre. Porque ¿cómo cierra los ojos y entonces se va a poner aquí, miren hermano? El Espíritu no es así, él utiliza ¿qué? Un hombre, y los hombres son tropiezos. Los hombres son tropiezos. Si tú no aprendes por eso a ver el Espíritu Santo en la doctrina, entonces, ¿cómo sería hoy blasfemar contra el Espíritu Santo en este tiempo? Por ejemplo, si dijeran, es que ese Emilio tiene tal y tal, hizo tal y tal cosa, ahí no tienen ningún problema. Pero ¿y si esta doctrina es la que tiene Dios? Si esa es la doctrina, y es la doctrina, entonces ahí no se puede meter uno. Por eso, cuando tú no entiendas algo, ten paciencia. Ten paciencia, porque Dios te va a traer inmediatamente la revelación. Así, no hacía así José Luis. ¿Cuántas veces lo hizo él? Él decía, tranquilo, déjalo en la alacena, ahí tranquilo, que ya va a venir el conocimiento de eso. Es lo mismo ahora. Cada vez está siendo más fácil entender estos misterios, ¿o no? Y cada pacto tiene misterios. Cada pacto tiene misterios, aún en la ley. Aún la ley de Moisés, pero fue dada por Dios, habían misterios, y ahora en la gracia también, y ahora también. No, es que Dios no está revelando nada. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Dios es Dios siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Si estamos nosotros aquí, que somos la iglesia, que somos sus dioses, tiene que estar dando revelación. Y esta es la sobreedificación. Lo que sí entendemos es que ya no hay más. Porque Dios, Pablo como perito arquitecto puso el fundamento, otro edifica encima y cada uno mire cómo sobreedifica. Pero eso, ahí es donde estamos. Así es, Dios es precioso. Terminamos con alabanza y es una charlita bien bonita. Él dijo que era
para enseñar, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos miedo que ya no será perdonado ni nada. Él dijo, son salvos. O sea, lo que no van a tener es el beneficio de la herencia. Son salvos. ¿Y quién dice que no? Pero la herencia, la salvación, lo que traía la salvación, que era la herencia, no. Así que vamos a oír.